Muy bien, queridos hermanos, el Evangelio que la Iglesia hoy nos invita a contemplar está tomado del Evangelista San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Para aquellos que les gustan tomar nota, pueden tomar nota en su cuadernito de apuntes. Y vamos a continuación un poquito a reflexionar respecto a este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Y el Evangelio inicia mostrándonos a un Jesús misericordioso, a un Jesús compasivo. Y dice, al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión. Este evangelio inicia mostrando que Jesús siente compasión por ti y por mí. Anota eso en tu corazón. Jesús siente compasión por ti. Jesús mira con compasión, con misericordia, con amor. Hoy Jesús nos muestra al iniciar este evangelio y nos recuerda que tiene un corazón compasivo, nos muestra su corazón, un corazón compasivo que mira con afecto nuestro dolor, un corazón que se une a nuestro dolor, que no es ajeno, que no es indiferente a tu sufrimiento o al mío, un corazón que no es ajeno, sino que más bien asume como propio nuestro dolor. Eso significa ser compasivo, asumir como propio nuestro dolor. Y Jesús hoy inicia este evangelio mostrándonos y recordando cómo es su corazón. Un corazón misericordioso, un corazón compasivo que mira con amor, que te mira con misericordia, que te mira con compasión. Así como está tu vida. Yo no sé cómo se encuentre o el estado en el que se encuentra tu vida en este momento, pero lo único que sé es que Jesús te mira con compasión. Jesús siente compasión, misericordia, amor por ti. Jesús, al ver tu realidad, cual fuera la situación que tú estás viviendo en este momento, en esta tarde, en este instante que estás escuchando este mensaje, Jesús te mira con misericordia, Jesús te mira con amor, Jesús siente compasión por ti. Recuerda eso, Jesús no te mira con enojo, Jesús no te mira con desprecio, Jesús no te mira con asco, Jesús te mira con misericordia, Jesús siente compasión por ti. Es lo primero que quiero rescatar de este evangelio en esta tarde, que Jesús siente compasión por ti, siente compasión por mí. Jesús nos mira con ojos de afecto. Jesús asume como propio nuestra realidad. No es ajeno y no es indiferente a lo que tú estás viviendo. Pero Jesús, cuando tiene compasión y mira con misericordia y nos mira con compasión a todos nosotros, no mira solamente lo externo o lo material, sino que Jesús va a la raíz del asunto, va a la raíz de todo. Y dice que Jesús sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Es decir, no solamente no tenían comida en ese momento, no solamente no tenían cosas materiales en este instante, sino que no tenía quien los cuidara. Estaban como ovejas, ovejas que no tienen quien los cuide, ovejas que no tienen quien los alimentara. Pues esa gente estaba como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen quien los alimentara, pero no de un alimento físico meramente, sino como un alimento espiritual. No había quien los alimentara del alimento de la palabra de Dios. Y probablemente muchos de nosotros también estamos no solamente en situaciones difíciles económicamente o materialmente, sino probablemente nuestra necesidad más grande es la necesidad espiritual. ¿Cuántos de nosotros también estamos como ovejas sin pastor? Y por eso Jesús nos mira con misericordia, nos mira con compasión, no solamente porque nos haga falta comida o nos haga falta muchas cosas materiales en casa o en nuestra vida, que probablemente sí nos haga falta, pero la compasión que mueve a Jesús esta tarde es probablemente que tú y yo quizás estamos viviendo también como ovejas sin pastor, como ovejas que no tenemos quien nos cuide y que probablemente estamos lejos del pastor. Jesús dice que se puso a enseñarles largamente, es decir, que tanto fue esa compasión al ver a esa gente que no tenía quien los alimentara espiritualmente, que se puso inmediatamente a enseñarles, que se puso inmediatamente a darles el alimento espiritual que su alma y su corazón necesitaba de toda esa gente. La compasión de Jesús no solamente era por el hambre físico, sino por el hambre espiritual, especialmente ese hambre espiritual que tenían toda esa gente. Por eso inmediatamente Él se pone a
enseñarles, se pone a alimentarles el espíritu y después recién les da de comer. Jesús se preocupa no solamente de nuestras necesidades físicas, sino las necesidades del corazón, las necesidades del alma, porque muchos de nosotros podemos estar padeciendo hambre, podemos tener necesidades económicas o materiales, pero la necesidad más grande que tenemos es la necesidad del alma, la necesidad espiritual, es la falta del alimento espiritual. Cuánto sufrimiento, cuánta depresión, cuánta gente vive sin sentido, cuánta gente no encuentra un verdadero sentido a su vida, porque vive como ovejas sin pastor. Y Jesús nos mira con misericordia, nos mira con compasión. ¿Cuántos de nosotros, al no saber cómo alimentarnos espiritualmente, vamos consumiendo otro tipo de alimentos? Ustedes saben que las ovejas, científicamente comprobados, son los animales más torpes que existen, porque siempre requieren de alguien que los esté cuidando. Y si ustedes nunca han visto o nunca han tenido una oveja, pues cuando una oveja lo sueltan por ahí en el campo, va y come sin darse cuenta si la hoja que está comiendo, el pasto que está comiendo, puede ser de repente una hoja venenosa, o si se encuentra un plástico, se lo come el pasto con todo el plástico. Por eso muchas ovejas a veces se atragantan porque no saben diferenciar. Si tú como pastor sabes ponerles en un lugar donde van a poder consumir libremente el pasto, ellos van a estar muy bien, pero si no estás al pendiente, se comen la bolsa, se comen el cartón. Cuando los sueltas en algún huerto, no diferencian cuál es pasto, se comen una rosa, se comen un árbol, se comen lo que encuentren. Las ovejas son así, porque tú les sueltas en un lugar donde haya hojas, por ser hojas simplemente lo comen, lo consumen. Así son las ovejas. Por eso Jesús estaba tan compadecido de esa gente, porque estaban como ovejas sin pastor, comían lo que fuera, no había quien los alimentara. Y cuántos corazones también hoy en día estamos así. Quizás no tenemos la orientación adecuada, hay mucha gente que no tiene la orientación adecuada, la alimentación adecuada espiritualmente, y consume un montón de cosas que no le hacen bien al corazón. Jesús no solamente se compadece de nuestra necesidad material, sino de nuestra necesidad también del corazón, porque hay mucha gente que puede tener un colchón de dólares, pero sin embargo, si no puede dormir todas las noches porque su corazón no está en paz, de nada le sirve en todo lo que tiene. Mucha gente puede tener muchas cosas materiales, pero lo más importante, el alimento del alma, el alimento espiritual, no la tienen. No hay paz, no hay un sentido en su vida, pues de nada sirve. Jesús va a la raíz del asunto. Jesús se compadece de nosotros, no solamente de lo material, no solamente por lo que te falta materialmente, sino por lo que realmente te falta en el corazón. Jesús quiere que tú vivas en paz, que tu vida tenga un verdadero sentido, que tú vivas a plenitud, que tú vivas la vida en abundancia que Él prometió, y para ello se hizo hombre, se hizo carne, que celebrábamos la Navidad y estamos en ese tiempo de celebración todavía. ¿Para qué? Para que vivamos nosotros nuestra vida en abundancia, no la vivamos por sobrevivir. Mucha gente dice: ¿cómo estás aquí sobreviviendo? No, pues Dios no quiere que sobrevivas, Dios quiere que tú vivas en abundancia, la gracia y la misericordia que Él tiene para todos nosotros. Entonces el Señor pues tiene compasión, tiene misericordia de todas las almas, de todas aquellas personas que están como ovejas sin pastor, que no tienen quien los cuide, quien los acompañe, quien les indique qué alimento es favorable para ellos, qué les hace bien y qué les hace mal. Pues Jesús tiene misericordia y tiene compasión. Dentro de este evangelio vamos a darnos cuenta de un detalle específico que no se le pasó a Jesús. Jesús es una persona que tiene en cuenta el más mínimo detalle al hacer su misericordia, y Jesús, en ese sentido de la caridad, vamos a darnos cuenta cómo es la caridad de Jesús y cómo Jesús cuida muy bien de los detalles. Dice que Jesús hizo que se sentaran la gente en grupos sobre el pasto verde. No les mandó que se sentaran en la tierra, sino sobre un pasto verde, buscando que estén ellos cómodos, y que se sentaran pues en grupos de 100, en grupos de 50. Es decir, que Jesús empezó a ordenarlos, empezó a organizarlos, porque
la caridad, queridos hermanos, requiere un orden. Y a Jesús no se le escapó ese pequeño detalle. Tenía que haber caridad entre todos ellos, pero sin embargo no se le escapó el pequeño detalle del orden. Los mandó a todos sentarse para que todos estén cómodos, en grupos de 50, en grupos de 100, muy bien organizados. Porque ¿qué hubiera pasado si toda esa gente llena de hambre, con tanta necesidad, se avalancha ante Jesús por un poco de pescado, por un poco de pan? Eso hubiera sido algo terrible, una tragedia, porque la caridad sin el orden es destructiva y el orden sin caridad pues es infértil, no tiene sentido. Entonces, ante la caridad del Señor, pues tuvo que haber orden para que eso realmente sea fructífero, porque ahora sí, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de criticar, pues en este tiempo, en los meses anteriores, veíamos que el gobierno de alguna otra manera, con una muy buena intención, pues otorgó unos bonos a la población, pero esa caridad que se estaba haciendo se vio que no había mucho orden y lejos de ser una ayuda, podría ser destructiva de repente al generar tanto desorden, tanta aglomeración y pudiendo llegar a ser focos infecciosos, las colas de los bancos, la aglomeración de las personas. Entiendo totalmente la buena intención con la que se hizo, pero esa caridad sin el orden muchas veces puede ser destructiva, como puede de repente llegar el caso de esas aglomeraciones traer como consecuencia destructiva o como tipo de contagios o cosas parecidas. La caridad siempre requiere de un orden y a Jesús no se le pasó ese detalle, porque si no todo el mundo se lo hubiera avalanchado. Imagínate tantísima gente de hambre. La gente cuando tiene hambre, cuando uno tiene hambre, uno se desconoce, y entonces es probablemente que Jesús conoce nuestra naturaleza como seres humanos. Es por eso que Él prevé todo ello y de manera ordenada, de manera organizada, para que esa caridad realmente sea fructífera, para que la caridad del Señor pueda llegar para todos, pueda incluso satisfacer a todos. A Jesús no se le pasa ningún detalle. Jesús es un hombre detallista. Jesús pues se pone a pensar hasta en el más mínimo detalle para que todas sus ovejas, para que tú y yo podamos saciarnos de la vida en abundancia que Él tiene prometido para nosotros. Otro punto que quisiera rescatar y del cual quisiera hablar esta tarde también es cuando los discípulos se acercan y le dicen: no, mira, Jesús, se ha hecho tarde, estamos en un lugar despoblado, aquí no hay donde comprar comida, no tenemos plata, no tenemos que darles de comer a esta gente, por favor, despáchalos, mándalos a su casa, que vayan a comprar su comida. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Esta respuesta puede parecer hasta desconcertante, ¿no? Denles ustedes de comer. Pero lo que Jesús nos está queriendo decir con este mensaje es que el Señor quiere usar al hombre como medio para ayudar al mismo hombre. Jesús quiere utilizar al ser humano para ayudar al mismo ser humano. Es decir, que Dios puede hacer el milagro, por supuesto que sí. Que Dios puede hacer obras maravillosas, claro que sí. Pero necesita del ser humano, necesita de ti. Si tú quieres que Dios multiplique las bendiciones en tu vida o en tu familia, Dios va a necesitar de ti. En este momento había una necesidad, la gente tenía hambre. Y Jesús le dice: denle ustedes de comer. Ve cómo le das de comer. Y entonces los discípulos se ven desconcertados y decir: ¿quieres que vayamos a comprar pan? ¿Quieres que vayamos a comprar para toda esta gente? Pero Jesús, que es tan bueno, tan amoroso, que nos quiere enseñar, y la pedagogía de Jesús es así, llena de amor, llena de misericordia, quiere usar al ser humano, al mismo hombre, para ayudar al mismo hombre. Pues entonces Jesús les dice: ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Cuántos de pan tienen? ¿Cuántos de peces tienen? Jesús te pregunta: ¿qué tienes para ofrecer? Es decir, que Jesús hubiera podido multiplicar los panes y los peces así, sin que nadie le diera nada. Por supuesto que sí, pero quiere que el hombre también colabore, contribuya a la obra maravillosa del milagro de Dios. Si tú quieres un milagro en tu vida, tienes que colaborar con el Señor. Y Jesús le dice: ¿qué tienen ustedes para ofrecer? ¿Qué tienes? Dice: tenemos 5 panes y 2 peces. Muy bien. Jesús, de lo que uno le ofrece, Jesús es capaz de multiplicar. Lo que tú le puedas ofrecer, por más poco, por más pequeño que sea en tu vida, Jesús lo puede multiplicar. Tú dices: Señor, yo quiero en mi casa que exista un milagro, que mi esposo se convierta, que mis hijos se conviertan. Muy bien, ¿qué tienes que ofrecer? Mucha gente me dice: hermano, lo que pasa es que vengo orando, mi esposo no se convierte, mis hijos están descarriados. Jesús te dice ahora: ¿qué tienes que ofrecer? ¿Qué tienes que ofrecer? Tú dile: Señor, tengo mi oración,
mi pobre oración. Señor, tengo mi fidelidad en lo poco, Señor. Mi fe tan pequeña, eso tengo. Y Jesús te dirá, muy bien, dame lo que tú tienes y yo me encargo del resto. Ofrécele al Señor lo poco que tienes. Ofrécele al Señor lo que tú tienes y verás la obra maravillosa y el milagro de Dios en tu vida y en tu familia. Pero Dios quiere que tú pongas también de tu parte, que tú colabores, que tú le ofrezcas lo que tienes en tu vida. Si tú necesitas un milagro de Dios en tu familia o en tu vida, pues ofrécele lo poco que tienes. Tengo una pobre oración, ofrécele tu pobre oración, tu pequeña oración, y Dios multiplicará lo que tú le estás ofreciendo. Señor, tengo esta fidelidad que es muy poca en el servicio, en la misa, en el Santísimo, pues ofrécelo al Señor, lo poco que tienes, y del resto Dios se va a encargar. Muchas veces pensamos que a nosotros es lo que nos corresponde los milagros de la multiplicación, que es a nosotros a quien corresponde los milagros de la conversión, y a veces nos desanimamos y a veces quizás hasta nos decepcionamos porque pensamos que nuestra oración, nuestro servicio no sirve porque no veo resultados, porque pensamos que a nosotros nos corresponde todo ese tipo de cosas que solamente le corresponden a Jesús. Los milagros se encarga el Señor. Tú ofrécele lo poco que tienes, tú ofrécele lo que hay en tu corazón, ofrécele tu oración, ofrécele tu fidelidad, ofrécele tu fe, ofrécele lo que hay en tu ser, y Dios se encargará del resto. Dios se encargará del milagro, Dios se encargará de la multiplicación, Dios se encargará de que en tu vida y en tu familia ocurra un gran milagro como la multiplicación de los panes y los peces. Pero de lo que tú le ofrezcas, Dios multiplicará en tu vida. Jesús hoy nos muestra su corazón compasivo, su corazón misericordioso, su corazón amoroso, pero sobre todo Jesús nos está diciendo, ofréceme lo que tienes y yo lo voy a multiplicar. Hermano, yo no sé lo que tú puedas estar pasando en tu vida, lo que pueda estar ocurriendo en tu casa, en tu vida personal, en tu hogar. No sé qué dificultad hay, yo no sé qué necesidad tienes, pero Jesús esta tarde te dice, ¿qué me ofreces? ¿Qué tienes en casa? ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos peces tienes? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Para que sea Jesús quien multiplique aquello que hace falta, aquello que todavía de repente falta conseguir en el hogar. Hermano, hermana, en esta tarde yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que le ofrezcas lo poco que tengas. No tengas pena, no te sientas menos porque quizás no tienes la fe que otros tienen. A lo mejor tu oración no es tan grande, a lo mejor no tienes mucho tiempo para orar, pero lo que tienes, ofrécelo al Señor. Lo que tienes en tu vida, en tu tiempo, ofrécelo al Señor. Él se encargará de multiplicar, Él se encargará del milagro. No te corresponde a ti, ni me corresponde a mí hacer los milagros. Le corresponde al Señor. A ti y a mí nos corresponde ofrecer lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Jesús tiene compasión de nosotros porque a veces andamos como ovejas sin pastor, porque a veces nos falta lo más importante, a veces andamos preocupados por el alimento físico, que sí es necesario, por supuesto que sí, pero dejamos de lado muchas veces el alimento espiritual. Nos preocupamos mucho de que no falte nada en casa, que no falte el arroz, que no falte la papa, que no falte el pan. Perfecto, pero tampoco puede faltar la palabra de Dios, tampoco podemos faltar alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la Eucaristía. No podemos dejar de lado la Santa Misa, no podemos dejar de lado la lectura de la palabra, no podemos dejar de lado el rezo del Santo Rosario, no podemos dejar de lado la visita al Santísimo, no podemos dejar de lado nuestra oración personal, porque esa oración personal es la relación que tengo con el Señor, mi comunicación diaria, mi comunicación con Dios. Y se corta eso, hermanos y hermanas, no podemos hablar que seamos cristianos que de repente nos dirige el Señor. No podemos cortar esas cosas. Es bueno pensar en lo material, en el pan de cada día, es bueno el trabajo, por supuesto que sí, pero nunca dejen de lado también la parte espiritual, porque como seres humanos necesitamos, y como cristianos necesitamos mantener íntegra siempre nuestra relación con el Señor. Que no falte el pan en tu casa, pero tampoco que falte el alimento espiritual, que tampoco falte la relación personal con Dios, que tampoco falte ese alimento espiritual que le va a dar paz a tu corazón, que le va a dar paz a tu alma.
ánimo, ánimo, y que el Señor y que el Espíritu Santo te ayude, que el Espíritu Santo te fortalezca, que el Espíritu Santo te ayude a abrazarte cada vez más a Jesucristo para parecernos en este año 2021 cada vez más a Jesús nuestro Señor.